¿Quién no conoció a esa linda mujer que protagonizó telenovelas inolvidables, como El privilegio de amar, Fuego en la sangre y otras más? Pero, llegó un momento en que desapareció en el apogeo de su carrera. Es así como Adela Noriega, hoy, después de años de silencio, secretos y desapariciones, nos atrevemos a abrir esa puerta sellada con candados de discreción y misterio. ¿Qué pasó con Adela Noriega? ¿Por qué desapareció de la televisión? ¿Qué fue de su vida amorosa? ¿Existió realmente un romance secreto con Fernando Colunga? Y lo más importante, ¿cuál fue el triste final de esta estrella? Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu manera de ver a estos dos íconos para siempre. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like, comentar lo que opinas y compartir este video con otros fans de Adela y Fernando. Porque esta es una historia que merece ser contada y escuchada. Adela Noriega nació el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México. Desde muy joven fue descubierta por agencias de modelaje gracias a su belleza natural, su carisma y una timidez encantadora que más tarde se transformaría en una presencia arrolladora frente a las cámaras. A los 15 años, comenzó su carrera en televisión, primero en comerciales, luego en telenovelas juveniles como Principesa y Yesenia. Pero fue en 1987, cuando protagonizó Quinceañera, que el país entero se rindió ante ella. En un mundo de actrices que soñaban con la fama, Adela parecía no buscarla, y quizás por eso la fama la persiguió con más fuerza. Su rostro se convirtió en uno de los más codiciados de la televisión mexicana. Pero junto al éxito, también comenzó a crecer el silencio. Con papeles estelares en telenovelas como Dulce Desafío, María Isabel, El privilegio de amar y más tarde El manantial o Amor real, Adela Noriega consolidó una carrera sin errores, sin escándalos y sin entrevistas. Su habilidad para desaparecer de la vida pública era tan impresionante como su talento. No daba entrevistas, no asistía a eventos, no salía en portadas por romances. Mientras otras actrices vivían en la farándula, Adela vivía escondida. Y con ese enigma, creció también la leyenda. Tenía pareja, estaba casada en secreto, había renunciado a la fama por algo más grande. Muchas preguntas, ninguna respuesta. Hasta que llegó Amor Real, y con ella, Fernando Colunga. En 2003, Amor Real reunió a dos de los actores más carismáticos de la televisión mexicana, Adela Noriega y Fernando Colunga. La química fue inmediata, la pantalla vibraba cada vez que aparecían juntos. Pero lo que no sabíamos, es que detrás de las cámaras, algo más estaba ocurriendo. Comenzaron los rumores, empleados de Televisa filtraron información. Se hablaba de miradas largas entre escenas, de escenas privadas tras las grabaciones. De que Adela, quien siempre se mantenía a distancia, bajaba la guardia con Fernando. ¿Era solo amistad profesional, o había algo más profundo? La prensa comenzó a especular, pero ni Adela ni Fernando lo confirmaron. Y sin embargo, quienes estuvieron cerca, aseguran que fue algo más. Algo verdadero, algo prohibido. Según fuentes cercanas al set de Amor Real, la relación entre Adela y Fernando floreció durante los largos meses de grabación. Ambos eran reservados, pero entre ellos había confianza. Se les vio llegar juntos a los foros, intercambiar mensajes, mirarse de forma que el resto del elenco no podía ignorar. Algunos afirman que vivieron una relación a escondidas. Otros aseguran que Fernando la amó de verdad, que fue ella quien temía hacerlo público. Y hay quienes incluso juran que estuvieron comprometidos en secreto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Adela siempre fue una mujer marcada por tragedias personales. Perdió a su padre a temprana edad. Después, la muerte de su madre, quien era su mayor apoyo y figura protectora, dejó una herida profunda. Aquello la llevó a alejarse del mundo, a no confiar, a proteger su intimidad como un castillo fortificado. Fernando, por su parte, estaba en la cúspide de su carrera. Él también era reservado, pero no del todo hermético. Mientras él parecía dispuesto a amar a la vista de todos, Adela temía perder lo único que aún sentía seguro, su anonimato. Según allegados, esa fue la razón principal por la que el romance no prosperó. Era real, pero no suficiente para romper el muro que Adela había construido alrededor de sí misma. Después de Fuego en la sangre en 2008, Adela Noriega desapareció del medio. Literalmente, no entrevistas, no apariciones públicas, no redes sociales. Nadie sabía dónde estaba, y así comenzó uno de los mayores misterios de la televisión mexicana. ¿Qué le pasó a Adela? Se retiró por decisión propia. La obligaron, estaba enferma, se especuló de todo, que vivía en Miami bajo otro nombre, que tenía un hijo secreto, que había sido diagnosticada con una enfermedad grave, que vivía recluida en una mansión heredada. Lo cierto es que nadie lo sabía con certeza, ni siquiera Fernando. Fernando Colunga, siempre respetuoso, jamás habló de Adela públicamente. Nunca confirmó ni negó nada. Pero hubo una entrevista que encendió las alarmas.
Cuando le preguntaron por ella, guardó silencio durante varios segundos, bajó la mirada y solo dijo, ella sabe lo que significa para mí. Esa frase desató miles de interpretaciones. Era una declaración de amor, un adiós, una señal de que aún la esperaba. Lo cierto es que Fernando siguió adelante con su vida profesional, pero su vida amorosa jamás fue del todo abierta. Muchos creen que Adela fue su gran amor, y que, tras ella, no hubo otra igual. En los últimos años, comenzaron a circular versiones más sombrías sobre Adela. Algunos decían que sufría una enfermedad degenerativa, otros que había sido diagnosticada con cáncer. Incluso se habló de depresión profunda. A eso se sumó un aparente avistamiento en Houston, Texas, donde, según testigos, vivía bajo un nombre diferente, sin contacto con nadie del medio. Una fuente cercana a su familia aseguró que Adela se alejó por completo del mundo artístico porque ya no encontraba sentido en él. Que había sufrido una gran decepción emocional y necesitaba sanar lejos de los reflectores. Muchos creen que esa decepción fue su historia con Fernando. Según rumores no confirmados, una amiga íntima de Adela reveló que en algún momento, ella habría escrito una carta para Fernando. Una despedida, un perdón, una explicación. Esa carta, supuestamente, nunca fue entregada. Pero en ella, Adela habría expresado que amó profundamente, pero que su miedo fue más grande que el amor. Que no podía vivir a medias, ni amar a la vista de todos. Que había elegido desaparecer para no romper del todo. La existencia de esa carta nunca se ha confirmado, pero los fans creen que algo así pudo haber ocurrido. Porque a veces el silencio también habla. Hoy, en 2025, Adela Noriega continúa en el misterio. Algunos dicen que vive enferma. Otros, que simplemente eligió no volver jamás. En cualquier caso, su ausencia duele. Porque fue una artista única. Porque su mirada lo decía todo. Porque cuando actuaba, parecía estar contándonos algo de su propia alma. Y Fernando, sigue sin hablar. El triste final de esta historia no está en una tragedia física, sino en la desaparición emocional de una mujer que lo tenía todo, y que eligió el silencio como refugio. Como una estrella que se apaga sin hacer ruido. Y desde entonces, el misterio sobre su vida, su amor, su dolor y su soledad ha sido motivo de leyenda. Hoy, luego de años de especulación, confirmamos una triste noticia: Adela Noriega rompe su silencio, y lo que revela es tan humano, tan profundo, tan doloroso, que nos obliga a mirar su historia con otros ojos. ¿Quién fue realmente Adela Noriega? ¿Por qué se alejó de los reflectores en la cúspide de su carrera? ¿Qué ocurrió con su relación secreta con Fernando Colunga? ¿Vivió un amor verdadero o un engaño doloroso? ¿Se casó en secreto? ¿Tuvo un hijo? ¿Sufrió una enfermedad? ¿Se divorció del amor, de la fama, o de sí misma? En este video, recorreremos toda su biografía, sus amores ocultos, sus logros más brillantes, y el enigma de su desaparición. Acompáñanos en este viaje de emociones, recuerdos y verdades que duelen. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar lo que piensas sobre esta historia, y compartir este video, porque hoy hablamos de una leyenda viva que merece ser recordada. La vida la empujó a crecer antes de tiempo. La ausencia de su padre y la difícil situación económica la obligaron a buscar oportunidades desde muy joven. A los 12 años ya modelaba, a los 15 fue descubierta por Televisa, y para los 16, ya estaba protagonizando su primera telenovela. Pero detrás de esa sonrisa dulce y ese talento nato, había una joven sensible, tímida, y profundamente herida por la pérdida. Años después, la muerte de su madre marcaría un antes y un después en su vida. Su madre no solo era su apoyo emocional, era su confidente, su amiga, su razón de fuerza. Desde entonces, Adela comenzó a levantar un muro. El mismo muro que más tarde la separaría del mundo entero. En 1987, la telenovela, Quinceañera, donde compartió créditos con Thalía, la convirtió en una sensación nacional. Fue la primera telenovela juvenil que capturó la atención de toda una generación. Después de eso, llegaron títulos como Dulce Desafío, María Isabel, El privilegio de amar, Amor real y Fuego en la sangre. Con cada papel, Adela demostraba su rango actoral. Podía ser una campesina humilde, una joven apasionada, una madre desesperada o una heroína trágica. Lo tenía todo, la cámara la amaba, el público, más aún. Pero ella parecía huir del estrellato. A diferencia de otras actrices, nunca apareció en revistas del corazón, nunca reveló su vida privada, y nunca se dejó atrapar por la farándula. ¿Y por qué? Porque Adela no solo era una actriz, era una mujer herida buscando protección en el anonimato. A lo largo de los años, a Adela Noriega se le vincularon varios romances. Algunos confirmados por fuentes anónimas, otros completamente especulativos. Un empresario extranjero, que supuestamente la quiso alejar de las telenovelas.
un político de alto perfil en México, con quien incluso se dijo que tuvo un hijo en secreto. Y finalmente, Fernando Colunga. El nombre de Fernando surgió con más fuerza durante y después de la grabación de Amor Real en 2003. La química entre ellos fue tan intensa en pantalla, que el público empezó a especular si había algo más. Y según personas del entorno de ambos, lo hubo. Los rumores sobre Adela y Fernando nunca fueron confirmados por ninguno de los dos. Pero periodistas de espectáculos, camarógrafos y personas del equipo técnico afirman haberlos visto juntos fuera del set, compartiendo cenas privadas, intercambiando miradas cómplices, o simplemente siendo ellos mismos sin guiones ni cámaras. Se habló incluso de una relación seria y prolongada, de planes de boda y de una ruptura dolorosa. Algunos aseguran que fue Fernando quien se cansó de ocultarse. Otros, que fue Adela quien no pudo confiar del todo. La verdad, quizás solo ellos la conocen. Pero hay algo cierto, tras esa etapa, ambos cambiaron. Adela se volvió más reclusa. Y Fernando, más hermético. Tras protagonizar Fuego en la Sangre en 2008, Adela Noriega desapareció sin decir adiós. No fue un retiro oficial. No hubo comunicados. Simplemente, se fue. Durante años, no se le volvió a ver en público. No entrevistas, no fotos, no redes sociales. Nada. Las hipótesis no tardaron en llegar. Que vivía en Houston, Texas, bajo otro nombre. Que había adoptado un hijo en secreto. Que sufría de una enfermedad terminal, quizás cáncer. Que había sufrido una profunda depresión tras una decepción amorosa. Que había perdido la fe en el amor, en la fama y en las personas. Pero ahora, después de años, algo ha cambiado. Recientemente, un medio confiable difundió el testimonio de una amiga muy cercana a Adela, con autorización para hablar. Lo que dijo, conmocionó al mundo del espectáculo. Adela no desapareció por capricho, ni por orgullo. Se fue porque estaba rota por dentro. Porque necesitaba sanar. Perdió a su madre, sufrió traiciones, y vivió un amor que no pudo sostener por miedo. Ese amor fue Fernando. La fuente también confirma que Adela no está casada, no tiene hijos, y vive alejada del mundo por decisión propia, en un lugar tranquilo, sin presiones ni cámaras. Pero aún sufre, aún recuerda, y aún ama. La actriz habría escrito en una carta personal. A veces, amar no basta. A veces el amor se queda atrapado en el silencio. Pero nunca se olvida. Con solo 12 telenovelas, Adela Noriega dejó una huella imborrable en la historia de la televisión latina. Ninguna actriz ha logrado lo que ella. Mantenerse vigente durante 20 años sin escándalos, sin exceso de medios, y sin redes sociales. Era talento puro, carisma innato, pero su carrera pudo haber sido más larga, más internacional, más premiada. Si tan solo, hubiera querido. Pero quizás eso no era lo que ella buscaba. Tal vez lo que buscaba era paz. Y la única forma de encontrarla, fue desapareciendo. Fernando Colunga, por su parte, continúa trabajando, aunque cada vez con menos frecuencia. A sus más de 50 años, nunca se ha casado, ni ha formado una familia pública. Y cuando le preguntan por Adela, guarda silencio. Pero hay entrevistas donde su rostro se quiebra, donde su voz baja el tono, donde sus ojos responden lo que sus palabras no pueden. Muchos creen que ella fue el gran amor de su vida, y que cuando ella se fue, él también perdió algo que nunca volvió a encontrar. El verdadero, triste final, de esta historia no es la muerte, ni la enfermedad, ni la soledad. Es el silencio. La falta de despedida, el saber que una mujer tan brillante, tan querida, tan admirada, decidió alejarse sin un último abrazo de su público. Adela Noriega sigue viva, pero su voz, su arte, su presencia, no. Y eso, para millones, es una pérdida tan grande como una partida definitiva. Hoy más que nunca, es momento de recordar a Adela Noriega como lo que fue, una estrella atemporal, una mujer auténtica, un alma sensible que eligió la paz sobre el aplauso. Que amó en silencio, sufrió en privado, y desapareció con dignidad. ¿Volverá algún día? Nadie lo sabe, pero si estás viendo este video, ya la estás trayendo de regreso. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta qué telenovela de Adela fue tu favorita, y comparte este video con todos los que crecieron soñando con sus personajes. Porque las grandes historias no mueren, solo descansan en el corazón de quienes las amaron.